Millonario desesperado se estremece al oír que la niña mendiga revela: su hijo sigue vivo. La lluvia caía a cántaros, golpeando con furia los vidrios del penthouse. Julián estaba ahí, de pie, inmóvil, entre las sombras de muebles caros y cuadros que contaban historias de éxito. Pero su mirada estaba perdida, hundida en un recuerdo helado. El silencio era sepulcral, roto apenas por el eco lejano de risas que parecían rebotar en las paredes. Un susurro fantasmal que le atravesaba el pecho. Su hijo, perdido en un accidente que le había secado la alma y convertido en un extraño con puros muros alrededor. Entonces, un grito desgarrador rompió la calma con la fuerza de un trueno. Era una voz pequeñita, rota, desesperada, que le llegó desde la calle oscura, inundada por charcos brillantes y sombras alargadas. Julián se acercó al ventanal y vio una niña, encorvada, con ojos que ardían como brasas, cubierta apenas con ropa remendada, temblando bajo la tormenta. Su voz se coló entre: ¿cómo podía ser? ¿Un milagro cruel o una mentira macabra? La niña parecía desvanecerse entre la oscuridad, pero su grito fue como un disparo que atravesó la frialdad con la que Julián había aprendido a vivir. Él no dudó. En menos de un parpadeo estaba bajando las escaleras de mármol, dejando atrás la lujosa prisión que él mismo había construido. Afuera, la tormenta parecía despertar la ciudad con furia. Luces parpadeaban. La gente corría cubierta con bolsas y cartones. Julián sintió que la tierra vibraba bajo sus pies mientras se adentraba en calles que jamás había pisado, donde el hambre y el abandono se le pegaban al cuerpo como un frío insoportable. Su mente tenía un solo objetivo: encontrar a ese hijo que todos le dieron por muerto. Pero las sombras de esa ciudad guardaban secretos que no esperaba. Chismes susurrados en callejones, miradas cortantes y puertas que se cerraban con un portazo. Pronto, Julián descubrió que su familia, la misma que lo había hecho un hombre de... El reloj corría, y la línea entre encontrar a su hijo y enfrentarse a sus fantasmas se borraba. Cada paso que daba abría nuevas heridas, nuevas preguntas que en vez de calmar el tormento, profundizaban el abismo. ¿Estaría Julián preparado para encarar lo que la niña realmente sabía? ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por la verdad que por años lo atormentó? Y justo cuando la tormenta cesaba, el eco de aquella voz pequeña volvió a vibrar en su cabeza, dejándolo con un escalofrío que recorría la piel. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad? Su hijo está vivo. Las palabras giraban como un torbellino. Ahora estaba en la calle, con la lluvia empapando su camisa, pero su mente luchaba contra la incredulidad. ¿Qué sabía realmente esa pequeña mendiga? ¿Y cómo podía su hijo estar vivo? Las sombras de la ciudad lo observaban, mientras corrió hacia donde había visto a la niña. La tormenta había aflojado un poco, pero el aire estaba cargado de misterio, y ella estaba allí, temblando en una esquina, como si supiera algo que él no conocía. «¡Niña!», gritó mientras se acercaba. «¡Espera!». Ella levantó la vista, y sus ojos reflejaron un fuego intenso, como si pudiera ver a través de él. Temió que dijera algo que lo desvaneciera, que lo hiciera volver a la realidad donde su hijo era solo un recuerdo trágico. Pero ella sonrió, un gesto triste y esperanzador a la vez. «Venga, síganme. Él está más cerca de lo que cree», respondió moviendo su mano como si cortara la lluvia. Julián la siguió, adentrándose en un laberinto de callejones oscuros. La ciudad ahora se sentía viva, llena de ecos y secretos. La niña giró abruptamente en una esquina,
y él, fiel a su inseguridad, se preguntó si debía confiar en ella. Cuando llegó a la siguiente calle, un pequeño grupo de hombres se acercó a ellos. Julián sintió que el aire se espesaba. «¿Quién es este?», preguntó uno de ellos, mirando a la niña con desdén. Julián se puso en medio, listo para protegerla. «Déjenla en paz», gritó, pero su voz no sonaba tan fuerte como deseaba. De repente, la niña comenzó a temblar. Extendió su mano hacia un viejo edificio abandonado, casi desmoronándose, y lo que salió de su boca fue como un susurro, pero para Julián llegó como un grito. «Allí no está muerto, él trabaja para ellos». Las palabras resonaron en la noche. Él sintió que su mundo explotaba en fragmentos. ¿Su hijo estaba vivo y traicionando? En ese instante una explosión de luz iluminó el callejón. Julián se cubrió los ojos, y cuando los abrió, vio humo y figuras que corrían. Detrás de él, la niña gritó, y entonces sintió un empujón, el sonido de cristales rompiéndose y una sombra en movimiento. Un hombre salió corriendo, empujando a Julián al suelo, pero cuando miró hacia arriba, el hombre se volvió, y entre el caos, sus miradas se encontraron. Era un rostro familiar, el de un conocido de la alta sociedad, uno que había sido su amigo, alguien de quien había confiado. «¿Carlos?», susurró Julián, asombrado. La risa cruel de Carlos resonó en el aire. «Sorpresa, Julián. Tu hijo no es el único con secretos. Es hora de que enfrentes la verdad». Julián sintió que el frío del dolor se cernía sobre él. Se levantó, su corazón latiendo frenéticamente. Los recuerdos de su hijo, de su risa y de la vida que soñó para él se entrelazaban con el horror de la traición. «¿Qué demonios sabes?», gritó, la rabia fluyendo por sus venas. Los hombres se alejaron rápidamente, dejando solo el eco de sus pasos. La niña se quedó ahí con temor en sus ojos. «Él está vivo, pero no como piensas. Necesitas saber la verdad antes de que sea demasiado tarde». La tormenta había cesado por completo, pero el abismo con el que ahora se enfrentaba era más oscuro que la noche. Julián se sentía atrapado entre la búsqueda de su hijo y la revelación horrible que acababa de desatarse. Tenía todo por descubrir, pero el tiempo se deslizaba entre sus dedos y la verdad lo confrontaba. ¿Podría soportar lo que estaba a punto de encontrar? Julián sintió que el mundo se le derrumbaba cuando la voz de la niña retumbó en su mente. «Su hijo está vivo». Las palabras giraban como un torbellino. Ahora estaba en la calle, con la lluvia empapando su camisa, pero su mente luchaba contra la incredulidad. ¿Qué sabía realmente esa pequeña mendiga? ¿Y cómo podía su hijo estar vivo? Las sombras de la ciudad lo observaban mientras corrió hacia donde había visto a la niña. La tormenta había aflojado un poco, pero el aire estaba cargado de misterio. Y ella estaba allí, temblando en una esquina, como si supiera algo que él no conocía. «¡Niña!», gritó mientras se... «Espera». Ella levantó la vista, y sus ojos reflejaron un fuego intenso, como si pudiera ver a través de él. Temió que dijera algo que lo desvaneciera, que lo hiciera volver a la realidad donde su hijo era solo un recuerdo trágico. Pero ella sonrió, un gesto triste y esperanzador a la vez. «Venga, síganme, él está más cerca de lo que cree», respondió, moviendo su mano como si cortara la lluvia. Julián la siguió, adentrándose en un laberinto de callejones oscuros. La ciudad ahora se sentía viva, llena de ecos y secretos. La niña giró abruptamente en una esquina, y él, fiel a su inseguridad, se preguntó si debía confiar en ella. Cuando llegó a la siguiente calle, un pequeño grupo de hombres se acercó a ellos. Julián sintió que el aire se espesaba. «¿Quién es este?», preguntó uno de ellos, mirando a la niña con desdén. Julián se puso en medio, listo para protegerla. «Déjenla en paz», gritó, pero su voz no sonaba tan fuerte como deseaba. De repente la niña comenzó a temblar. Extendió su mano hacia un viejo edificio abandonado, casi desmoronándose, y lo que salió de su boca fue como un susurro, pero para Julián llegó como un grito. «Él no está muerto, él trabaja para ellos». Las palabras resonaron en la noche. Él sintió que su mundo explotaba en fragmentos.
¿Su hijo estaba vivo y traicionando? En ese instante, una explosión de luz iluminó el callejón. Julián se cubrió los ojos y cuando los abrió, vio humo y figuras que corrían. Detrás de él, la niña gritó, y entonces sintió un empujón, el sonido de cristales rompiéndose y una sombra en movimiento. Un hombre salió corriendo, empujando a Julián al suelo, pero cuando miró hacia arriba, el hombre se volvió y entre el caos sus miradas se encontraron. Era un rostro familiar, el de un conocido de la alta sociedad, uno que había sido su amigo, alguien de quien había confiado. «Carlos», susurró Julián, asombrado. La risa cruel de Carlos resonó en el aire. «Sorpresa, Julián. Tu hijo no es el único con secretos. Es hora de que enfrentes la verdad». Antes de que Julián pudiera responder, un grupo de hombres armados salió disparado del edificio en ruinas, gritando órdenes. Sin pensarlo, Carlos tomó de sorpresa a Julián y lo arrastró hacia un callejón lateral, mientras los disparos comenzaban a sonar. Todo se volvió un caos de gritos y una lluvia de balas. «Estás en peligro, Julián. Tu familia ha estado manipulando todo», gritó Carlos, desenfrenado. Julián quedó atónito. La enfurecida tormenta de emociones ahogaba su racionalidad. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz quebrándose. Carlos lo miró con desesperación. «Escucha, el accidente de tu hijo no fue un simple accidente. Ellos», señaló con un dedo tembloroso al edificio, «están detrás de esto. Tu familia ha estado ocultando la verdad y ahora quieren eliminar cualquier testimonio, como tú». Un trueno resonó mientras un rayo iluminaba el cielo, y en ese claro momento visual, Julián vio a la niña, sola, inmóvil, bajo la lluvia, mirando al interior del edificio. «¡Ayuda!», gritó ella, con una voz desgarradora que atravesó el caos. Él volvió a girar hacia Carlos, pero en aquel instante, el ruido de una explosión retumbó, y el edificio se vino abajo como un castillo de naipes, derrumbándose layer tras layer. Polvo y escombros cubriendo todo hacia alrededor en una neblina gris. Julián y Carlos se cubrieron al caer al suelo, pero cuando se levantaron, la niña había desaparecido. ¿Qué había sucedido? ¿Y si ella conocía más? ¿Realmente su hijo estaba en ese caos? ¿O era simplemente otra mentira? La tormenta había cesado, pero su vida apenas comenzaba a desmoronarse. Estaba atrapado en un juego que no entendía, y la única salida era enfrentarse a verdades que podían destruirlo todo. Ahora, un nuevo dilema se cernía sobre él. Las sombras ya no eran solo recuerdos, sino un conjunto de vínculos que amenazaban con devorarlo. ¿Podría descubrir quién era realmente su hijo y qué secretos se escondían en la familia que él había llegado a conocer también? La voz de la niña le resonaba insistentemente. «Él está más cerca de lo que cree». Quedó atrapado en la incertidumbre, sintiendo cómo el dolor y la desesperación se convertían en su nueva realidad. El eco de la explosión aún retumbaba en los oídos de Julián cuando se levantó del suelo. El aire estaba cargado de polvo y humo, y el caos se desató a su alrededor. ¿Qué había pasado? Todo había sucedido tan rápido. Se giró hacia Carlos, los ojos llenos de incredulidad. «¡Carlos!», gritó, casi ahogado por la confusión. ¿Qué fue eso?». Pero antes de que Carlos pudiera responder, una figura emergió de entre las sombras. Una mujer, cubierta de manchas de polvo y con el cabello desordenado, apareció un paso detrás de Carlos. Julián parpadeó, tratando de enfocar su vista, y su corazón se detuvo. «No, no puede ser», susurró, su voz temblorosa. La mujer era Emma, su exesposa. Ella nunca había sido parte de este mundo oscuro. Se había alejado, jurando no volver por nada en el mundo. Julián se sintió atrapado entre el asombro y el miedo. ¿Por qué estaba aquí? «Julián, escúchame», dijo Emma, entrecortadamente, su voz en un hilo. «Tienes que irte. Esto es más grande de lo que piensas». «¿Tú también?», la interrumpió Julián, incapaz de controlar la ira que le ardía en el pecho. «¿Por qué estás mezclada en esto? ¿Sabías algo sobre nuestro hijo?». Los ojos de Emma brillaron con lágrimas, mientras Carlos cercioraba el lugar alrededor, preocupado por más explosiones.
No pude decirte, no podía, respondió Emma, su voz quebrándose. Sabía que estabas involucrado en algo peligroso, pero no imaginé que llegaría a esto. Los hombres armados comenzaron a dispersarse, llevando a los heridos hacia la salida, y el caos se palpaba en el aire. Julián sintió un vértigo, un mareo, y de repente la imagen de su hijo apareció en su mente, sonriendo, puro, inolvidable. ¿Dónde está?, gritó, mirando a Emma con el fervor de un hombre desesperado. No quiero que te involucres, Julián, dijo ella con firmeza. Ellos usaron a nuestro hijo como un peón, y lo están utilizando para algo mucho más siniestro. Un escalofrío recorrió la espalda de Julián. Peón, su hijo, en juego. Era demasiado. La rabia y el dolor hicieron que su pecho se encogiera, pero había un destello de esperanza. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Qué sabes? Fui amenazada, respondió ella, agachando la cabeza. No podía arriesgarme a perderte a ti también, pero ahora es hora de que entiendas que todas las conexiones en nuestra familia están interconectadas. En ese instante, un grito desgarrador reverberó en la noche, y Julián sintió que el mundo se detendría. La niña apareció de nuevo, en medio de la confusión. Sus ojos ardían con esa mezcla de miedo y determinación. «¡Él está atrapado!», exclamó. «¡La verdad está bajo tierra!». Julián la miró, confundido. ¿Bajo tierra? ¿Dónde? La presión en su cabeza aumentó. Debía actuar rápido. Pero un golpe de realidad lo golpeó con fuerza. Si Emma estaba involucrada, si había secretos familiares que implicaban traición, ¿a quién podía confiarle su propia búsqueda? «No hay tiempo para secretos», dijo Julián, dejando fluir la adrenalina. «Llévame a nuestro hijo». Justo en ese instante, los hombres armados comenzaron a acercarse de nuevo, y Julián tomó la decisión. Estaba atrapado en un juego mortal, donde el tablero estaba lleno de traiciones y secretos enterrados. Con Emma y la niña a su lado, sabía que debían encontrarlo, y que de no hacerlo, podrían perder todo. Sin embargo, cuando se giró para tomar el camino hacia la salida, vio a Carlos pararse imponente, una mueca de satisfacción en el rostro. «¿Creías que esto terminaría aquí?», dijo Carlos, llenando el aire de tensión. «Hay algo que no sabes, Julián. Este no es simplemente un juego. Hay mucho en juego. Y tú estás mucho más cerca del final de lo que piensas». Las palabras de Carlos fueron como un latigazo en el aire, un golpe de claridad sobre lo que había estado ocurriendo. Julián sintió un frío recorrer su columna. ¿Qué más escondía su viejo amigo? La verdad iba a ser más devastadora de lo que había anticipado. Tendría que decidir en un suspiro si iba a permitir que la traición interrumpiera su búsqueda, o si esa búsqueda se convertiría en su perdición. La mente de Julián era un torbellino de confusión, y mientras los gritos y el eco del caos llenaban la noche, una pregunta. Sin respuestas, sin claridad, Julián sabía que este era solo el comienzo. Julián sintió que el aire se cortaba cuando Carlos lo miró con esa expresión retorcida, como si estuviera disfrutando del espectáculo. «Esto no es solo un juego, Julián», dijo Carlos, sus palabras resbalando como veneno en el aire. «Tu familia ha estado detrás de todo, y has estado ciego al asunto». La lluvia seguía cayendo, creando charcos que reflejaban las luces de la ciudad, mientras la confusión rodeaba a Julián. Todo estaba al borde de estallar cuando de repente el sonido de un disparo resonó en la noche, taladrando su cerebro. Una ráfaga de gritos estalló. La mujer que decía ser Emma se desplomó de repente, la mirada fija en Julián, mientras caía de rodillas, una mancha roja expandiéndose lentamente en su camiseta. «¡No!», gritó Julián, sintiendo como el mundo se le desmoronaba en un instante. Corrió hacia ella, con el corazón latiendo rápido, su piel fría como el hielo. «Emma, no». Su voz tembló. Gritó Carlos, en un intento de mantener la situación bajo control, pero su rostro también reflejaba el terror. Mientras Julián se arrodillaba junto a Emma, tratando de sostener su cabeza, la niña se acercó corriendo, sus ojos llenos de miedo.
Ella sabía demasiado. Era su tiempo de silenciarla. Tienen que irse, dijo, mirando hacia atrás, como si temiera la próxima jugada de sus enemigos. Emma, por favor, lloró Julián, su mano cubriendo la herida, pero la sangre seguía fluyendo. Ella apenas podía hablar, sus labios temblaban como si luchara por encontrar la forma de explicar. Pero lo único que pudo soltar fue: Julián, hay cosas que no son como parecen. El corazón de Julián se hundió. ¿Qué significaba eso? La desesperación y la furia se mezclaban dentro de él, mientras miraba a Emma, sintiendo que la vida se le escapaba. «Dime», gritó, sintiendo que el mundo se le venía abajo, y justo cuando Emma iba a decir algo más, un estruendo ensordecedor resonó a sus espaldas. Un vehículo negro se acercó, frenando de golpe, y de él salió un grupo de hombres con máscaras. Cada uno de ellos venía con una única misión: acabar con todo. «¿Qué está pasando?», gritó Carlos, mientras la confusión aumentaba. Los hombres comenzaron a disparar. Julián sintió el aire vibrar a su alrededor mientras la oscuridad se acercaba. «¡Cúbranse!», gritó Carlos, arrastrando a Julián y la niña detrás de un contenedor. Pero Julián no podía dejar a Emma, apuntando hacia ella. Un pensamiento apareció en su cabeza, tan fuerte y claro como un rayo. Si Emma estaba involucrada, si su familia estaba manipulando todo, entonces, Julián, la voz de la niña lo sacó de su aturdimiento. «Están aquí por ella». Hay más en juego de lo que piensas. Julián sintió el miedo apoderarse de él, mientras la marea del horror lo rodeaba. Sin embargo, las palabras de Emma resonaban en su mente. No todo es como parece. De repente, uno de los hombres enmascarados se acercó a donde estaban escondidos. Julián apretó el puño, listo para luchar, pero la niña puso una mano en su brazo. «Espera», susurró. «No luches, debes escuchar». En ese momento, Carlos se lanzó hacia adelante, dispuesto a protegerlos. Pero una bala resonó en el aire, alcanzándolo en el pecho. Su expresión se congeló mientras caía de rodillas, los ojos desorbitados. Julián quedó paralizado, observando cómo la vida se apagaba en su amigo, y el caos se convertía en un torbellino de imágenes. La traición, las mentiras, los secretos, todo lo que pensaba que conocía, se desvanecía ante sus ojos. «¡Julián!», gritó Julián, sintiendo una mezcla de ira y desesperación. La trama se desvelaba ante él. La línea entre el bien y el mal se hacía cada vez más difusa. Y ahora, con Carlos caído y Emma tambaleándose, Julián sabía que la verdad que había estado buscando estaba mucho más cerca y a la vez más lejos de lo que había imaginado. «Vámonos, Julián. Este lugar no es seguro», insistió la niña, sin dejar de mirar hacia la sombra del enemigo. Julián sintió que su corazón se partía, pero algo en sus entrañas le decía que debía seguir. Los gritos, las balas, la sangre, todo se convertía en una gran confusión de desamor y traición. Pero lo que menos esperaba era que Emma, en un último acto de valentía, se girara y susurrara antes de caer: «Tu hijo no está perdido, está más cerca de lo que crees». Julián sintió que el tiempo se detenía en ese momento, mientras su mundo se desdibujaba. La revelación lo sacudió y dejó en la bruma de su mente una pregunta perturbadora. ¿Qué significaba Re? Con el corazón en la mano y la mente llena de dudas, se apresuró tras la niña mientras la penumbra se cernía a su alrededor, preguntándose si realmente quería conocer lo que estaba por venir. Julián sintió que el aire se cortaba cuando Carlos lo miró con esa expresión retorcida, como si estuviera disfrutando del espectáculo. «Esto no es solo un juego, Julián», dijo Carlos, sus palabras resbalando como veneno en el aire. «Tu familia ha estado detrás de todo, y has estado ciego al asunto». La lluvia seguía cayendo, creando charcos que reflejaban las luces de la ciudad, mientras la confusión rodeaba a Julián. Todo estaba al borde de estallar, cuando de repente el sonido de un disparo resonó en la noche.
taladrando su cerebro. Una ráfaga de gritos estalló. La mujer que decía ser Emma se desplomó de repente, la mirada fija en Julián, mientras caía de rodillas, una mancha roja expandiéndose lentamente en su camiseta. «No», gritó Julián, sintiendo cómo el mundo se le desmoronaba en U. «Llame a una ambulancia», gritó Carlos, en un intento de mantener la situación bajo control, pero su rostro también reflejaba el terror. Mientras Julián se arrodillaba junto a Emma, tratando de sostener su cabeza, la niña se acercó corriendo, sus ojos llenos de miedo. Ella sabía demasiado, era su tiempo de silenciarla. «Tienen que irse», dijo, mirando hacia atrás, como si temiera la próxima jugada de sus enemigos. «Emma, por favor», lloró Julián, su mano cubriendo la herida, pero la sangre seguía fluyendo. Ella apenas podía hablar, sus labios temblaban como si luchara por encontrar la forma de explicar. Pero lo único que pudo soltar fue: «Julián, hay cosas que no son como parecen». El corazón de Julián se hundió. ¿Qué significaba eso? La desesperación y la furia se mezclaban dentro de él mientras miraba a Emma, sintiendo que la vida se le escapaba. «Dime», gritó, sintiendo que el mundo se le venía abajo. Y justo cuando Emma iba a decir algo más, un estruendo ensordecedor resonó a sus espaldas. Un vehículo negro se acercó, frenando de golpe, y de él salió un grupo de hombres con máscaras. Cada uno de ellos venía con una única misión: acabar con todo. «¿Qué está pasando?», gritó Carlos, mientras la confusión aumentaba. Los hombres comenzaron a disparar. Julián sintió el aire vibrar a su alrededor, mientras la oscuridad se acercaba. «¡Cúbranse!», gritó Carlos, arrastrando a Julián y la niña detrás de un contenedor. Pero Julián no podía dejar a Emma. Apuntando hacia ella, un pensamiento apareció en su cabeza, tan fuerte y claro como un rayo. Si Emma estaba involucrada, si su familia estaba manipulando todo, entonces... «Julián», la voz de la niña lo sacó de su aturdimiento. «Están aquí por ella. Hay más en juego de lo que piensas». Julián sintió el miedo apoderarse de él mientras la marea del horror lo rodeaba. Sin embargo, las palabras de Emma resonaban en su mente. «No todo es como parece». De repente, uno de los hombres enmascarados se acercó a donde estaban escondidos. Julián apretó el puño, listo para luchar, pero la niña puso una mano en su brazo. «Espera», susurró. «No luches. Debes escuchar». En ese momento, Carlos se lanzó hacia adelante, dispuesto a protegerlos, pero una bala resonó en el aire, alcanzándolo en el pecho. Su expresión se congeló mientras caía de rodillas, los ojos desorbitados. Julián quedó paralizado, observando cómo la vida se apagaba en su amigo, y el caos se convertía en un torbellino de imágenes. La traición, las mentiras, los secretos, todo lo que pensaba que conocía, se desvanecía ante sus ojos. «¡No!», gritó Julián, sintiendo una mezcla de ira y desesperación. La trama se desvelaba ante él. La línea entre el bien y el mal se hacía cada vez más difusa. Y ahora, con Carlos caído y Emma tambaleándose, Julián sabía que la verdad que había estado buscando estaba mucho más cerca y a la vez más lejos de lo que había imaginado. La niña comenzó a temblar, sus ojos grandes reflejando el caos. «Está sucediendo», exclamó. «Él no está donde piensas». Eso hizo que Julián se detuviera. La confusión lo envolvía. ¿A quién se refería? Pero antes que pudiera preguntar, un escuadrón de hombres apareció detrás de la niña, sus rostros escondidos en sombras. «¡Atápenlos!», gritó uno, y la lluvia de disparos reanudó su sinfonía de terror. Sin pensarlo, Julián agarró a la niña de la mano y corrió hacia un callejón. La adrenalina lo impulsaba, pero su mente giraba en círculos. ¿A dónde iba? ¿Cómo podía proteger a esta niña, a Emma y ahora a Carlos, que estaba tumbado en el suelo, sin vida? «Él no está muerto», gritó ella. Sus palabras lo paralizaron. «¿Qué quieres decir?», dijo Julián, sintiendo que el pánico se apoderaba de él. La niña respiró hondo, la lluvia golpeando su rostro.
Él es parte de todo esto. A veces se hacen cosas para protegerte, pero también para controlarte. En ese instante, la lluvia se detuvo. Todo lo que había allí dejó de moverse. La realidad se redujo a esa frase. Julián sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quiénes son?, preguntó. Cada palabra era una lucha. Pero la niña presionó su mano, apretando con fuerza, como si de sus dedos dependiera su vida. Tu hijo no ha estado perdido. De hecho, está al mando, incluso más de lo que tú crees. Las palabras la atravesaron como un rayo. Su mente estalló. No entendía. La verdad parecía irreal. «No puede ser», gritó, recordando el rostro inocente de su hijo. Pero la niña mantuvo su mirada dura, desafiante. Cuando miró hacia atrás, el caos seguía corriendo. Pero algo había cambiado en Julián en ese momento. La distancia que le separaba de la verdad se desdibujaba, y un nuevo terror se alzaba dentro de él. «No», exclamó, incapaz de aceptar lo que estaba sucediendo. «No puede ser posible». La niña respiró profundamente. Y justo cuando estaba a punto de continuar, un disparo resonó, esta vez mucho más cerca. Julián sintió que el mundo se le caía a los pies mientras todo su cuerpo se quedaba rígido. La imagen de su hijo brillaba en su mente como un dolor punzante. La niña tuvo que gritar de nuevo, pero ya no pudo. Todo se oscureció. Las sombras lo arrollaban y Julián, en medio de gritos y balas, tuvo que enfrentar la nueva realidad, preguntándose si realmente podía soportar una verdad tan devastadora. ¿Su hijo era parte del oscuro juego en el que se había adentrado? La niña seguía al lado de él, pero él necesitaba respuestas antes de que todo se desmoronara. La noche era solo el comienzo del verdadero horror. Julián sintió que el aire se cortaba cuando Carlos lo miró con esa expresión retorcida, como si estuviera disfrutando del espectáculo. «Esto no es solo un juego, Julián», dijo Carlos, sus palabras resbalando como veneno en el aire. «Tu familia ha estado detrás de todo, y has estado ciego al asunto». La lluvia seguía cayendo, creando charcos que reflejaban las luces de la ciudad, mientras la confusión rodeaba a Julián. Todo estaba al borde de estallar, cuando de repente el sonido de un disparo resonó en la noche, taladrando su cerebro. Una ráfaga de gritos estalló. La mujer que decía ser Emma se desplomó. «¡Emma! ¡No!». Su voz tembló. Los hombres armados empezaron a dispersarse y el caos se apoderó del lugar. «Llame a una ambulancia», gritó Carlos, en un intento de mantener la situación bajo control, pero su rostro también reflejaba el terror. Mientras Julián se arrodillaba junto a Emma, tratando de sostener su cabeza, la niña se acercó corriendo, sus ojos llenos de miedo. Ella sabía demasiado, era su tiempo de silenciarla. «Tienen que irse», dijo, mirando hacia atrás, como si temiera la próxima jugada de sus enemigos. «Emma, por favor», lloró Julián, su mano cubriendo la herida, pero la sangre seguía fluyendo. Ella apenas podía hablar. Sus labios temblaban como si luchara por encontrar la forma de explicar. Pero lo único que pudo soltar fue: «Julián, hay cosas que no son como parecen». El corazón de Julián se hundió. ¿Qué significaba eso? La desesperación y la furia se mezclaban dentro de él mientras miraba a Emma, sintiendo que la vida se le escapaba. «¡Dime!», gritó, sintiendo que el mundo se le venía abajo. Y justo cuando Emma iba a decir algo más, un estruendo ensordecedor resonó a sus espaldas. Un vehículo negro se acercó, frenando de golpe, y de él salió un grupo de hombres con máscaras. Cada uno de ellos venía con una única misión: acabar con todo. «¿Qué está pasando?», gritó Carlos. Mientras la confusión aumentaba, los hombres comenzaron a disparar. Julián sintió el aire vibrar a su alrededor mientras la oscuridad se acercaba. «¡Cúbranse!», gritó Carlos, arrastrando a Julián y la niña detrás de un contenedor. Pero Julián no podía dejar a Emma. Apuntando hacia ella, un pensamiento apareció en su cabeza, tan fuerte y claro como un rayo. Si Emma estaba involucrada, si su familia estaba manipulando todo, entonces Julián, la voz de la niña, lo sacó de su aturdimiento.
Están aquí por ella. Hay más en juego de lo que piensas. Julián sintió el miedo apoderarse de él mientras la marea del horror lo rodeaba. Sin embargo, las palabras de Emma resonaban en su mente. No todo es como parece. De repente, uno de los hombres enmascarados se acercó a donde estaban escondidos. Julián apretó el puño, listo para luchar, pero la niña puso una mano en su brazo. «Espera», susurró, «no luches, debes escuchar». En ese momento, Carlos se lanzó hacia adelante, dispuesto a protegerlos, pero una bala resonó en el aire, alcanzándolo en el pecho. Su expresión se congeló mientras caía de rodillas, los ojos desorbitados. Julián quedó paralizado, observando cómo la vida se apagaba en su amigo, y el caos se convertía en un torbellino de imágenes. La traición, las mentiras, los secretos, todo lo que pensaba que conocía se desvanecía ante sus ojos. «¡No!», gritó Julián, sintiendo una mezcla de ira y desesperación. La trama se desvelaba ante él. La línea entre el bien y el mal se hacía cada vez más difusa. Y ahora, con Carlos caído y Emma tambaleándose, Julián sabía que la verdad que había estado buscando estaba mucho más cerca, y a la vez más lejos de lo que había imaginado. La niña comenzó a temblar, sus ojos grandes reflejando el caos. «Está sucediendo», exclamó. «Él no está donde piensas». Eso hizo que Julián se detuviera. La confusión lo envolvía. ¿A quién se refería? Pero antes que pudiera preguntar, un disparo resonó, esta vez mucho más cerca. Julián sintió que el mundo se le caía a los pies, mientras todo su cuerpo se quedaba rígido. La imagen de su hijo brillaba en su mente como un dolor punzante. La niña tuvo que gritar de nuevo, pero ya no pudo. Todo se oscureció. Las sombras lo arrollaban y Julián, en medio de gritos y balas, tuvo que enfrentar la nueva realidad, preguntándose si realmente podía soportar una verdad tan devastadora. ¿Su hijo era parte del oscuro juego en el que se había adentrado? La niña seguía al lado de él, pero él necesitaba respuestas antes de que todo se desmoronara. La noche era solo el comienzo del verdadero horror. En medio de la oscuridad, un grito desgarrador rompió el silencio. Era la voz de la niña. Julián la miró, y lo que vio lo dejó paralizado. Sus ojos se incendiaron con una intensidad inhumana. «Él está con ellos», gritó. «Tu hijo es uno de ellos». Las palabras rebotaron en su mente como un eco. Todo se paró. Su corazón se despachurró como si un infierno se desatara dentro de su pecho. ¿Cómo? ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera formular otra pregunta, la niña dio un paso adelante, un brillo extraño en su mirar. Su rostro cambió, convirtiéndose en el de un chico joven. Los rasgos se retorcieron en algo conocido, algo que Julián había visto 1000 veces. «No», susurró él. El aire se le cortó. «Lucas». El niño que antes creía muerto, ahora estaba frente a él. Su hijo lo miraba, pero había algo oscuro y peligroso en su sonrisa. Julián sintió que el mundo se le venía abajo, como un castillo de naipes. «Has estado buscando respuestas, papá», dijo Lucas. Su voz resonaba con una madurez que no debería poseer. «Pero la verdad es mucho más compleja». «¿Qué hiciste? ¿Por qué estás aquí?» Julián apenas podía respirar. Este giro lo dejó completamente desolado. Desde el primer momento, había pensado que su hijo había sido víctima, pero ahora se daba cuenta de que estaba atrapado en una red de engaños. «Fui parte de todo, papá. Te lo ocultaron por tu seguridad. Pero tú no entendiste. No hay salida». Las palabras de Lucas fueron como dagas. Mientras Julián luchaba por asimilarlo todo, en un instante la lluvia cesó. Quedó un silencio absoluto alrededor. La niña, Lucas, todo lo que conocía se derrumbaba en un resplandor de oscuridad y revelaciones. «¿Qué precio pagarías por la verdad?», preguntó Lucas, con una sonrisa en su rostro, como un cazador a punto de atrapar a su presa. La línea entre el amor y el terror se borraba. La realidad golpeó a Julián con toda su fuerza.
No solo había perdido a su hijo, había perdido su propia razón, su identidad. La confusión reinaba, y ahora debía afrontar el verdadero horror de lo que su familia había urdido. La lluvia había cesado, pero una tormenta mucho más oscura se avecinaba. ¿Podría encontrar una salida de esta pesadilla, o era ya demasiado tarde? La angustia llenó cada rincón de su ser, y solo pudo pensar en una cosa. ¿Quién era realmente su hijo? ¿Qué lo había transformado en lo que era ahora? Sin respuestas, Julián sintió que el aire se cortaba cuando Carlos lo miró con esa expresión retorcida, como si estuviera disfrutando del espectáculo. «Esto no es solo un juego, Julián», dijo Carlos, sus palabras resbalando como veneno en el aire. «Tu familia ha estado detrás de todo y has estado ciego al asunto». La lluvia seguía cayendo, creando charcos que reflejaban las luces de la ciudad, mientras la confusión rodeaba a Julián. Todo estaba al borde de estallar cuando de repente el sonido de un disparo resonó en la noche, taladrando su cerebro. Una ráfaga de gritos estalló. La mujer que decía ser Emma se desplomó de repente, la mirada fija en Julián, mientras caía de rodillas, una mancha roja expandiéndose lentamente en su camiseta. «¡No!», gritó Julián, sintiendo como el mundo se le desmoronaba en un instante. Corrió hacia ella, con el corazón latiendo rápido, su piel fría como el hielo. «Emma, no». Su voz tembló. Los hombres armados empezaron a dispersarse, y el caos se apoderó de él, gritó Carlos, en un intento de mantener la situación bajo control. Pero su rostro también reflejaba el terror. Mientras Julián se arrodillaba junto a Emma, tratando de sostener su cabeza, la niña se acercó corriendo, sus ojos llenos de miedo. Ella sabía demasiado. Era su tiempo de silenciarla. «Tienen que irse», dijo, mirando hacia atrás, como si temiera la próxima jugada de sus enemigos. «Emma, por favor», lloró Julián, su mano cubriendo la herida, pero la sangre seguía fluyendo. Ella apenas podía hablar. Sus labios temblaban como si luchara por encontrar la forma de explicar. Pero lo único que pudo soltar fue: «Julián, hay cosas que no son como parecen». El corazón de Julián se hundió. ¿Qué significaba eso? La desesperación y la furia se mezclaban dentro de él mientras miraba a Emma, sintiendo que la vida se le escapaba. «Dime», gritó, sintiendo que el mundo se le venía abajo. Y justo cuando Emma iba a decir algo más, un estruendo ensordecedor resonó a sus espaldas. Un vehículo negro se acercó, frenando de golpe, y de él salió un grupo de hombres con máscaras. Cada uno de ellos venía con una única misión: acabar con todo. «¿Qué está pasando?», gritó Carlos, mientras la confusión aumentaba. Los hombres comenzaron a disparar. Julián sintió el aire vibrar a su alrededor, mientras la oscuridad se acercaba. «¡Cúbranse!», gritó Carlos, arrastrando a Julián y la niña detrás de un contenedor. Pero Julián no podía dejar a Emma. Apuntando hacia ella, un pensamiento apareció en su cabeza, tan fuerte y claro como un rayo. Si Emma estaba involucrada, si su familia estaba manipulando todo, entonces... «Julián», la voz de la niña lo sacó de su aturdimiento. «Están aquí por ella». «Hay más en juego de lo que piensas». Julián sintió el miedo apoderarse de él mientras la marea del horror lo rodeaba. Sin embargo, las palabras de Emma resonaban en su mente. «No todo es como parece». De repente, uno de los hombres enmascarados se acercó a donde estaban escondidos. Julián apretó el puño, listo para luchar. Pero la niña puso una mano en su brazo. «Espera», susurró. «No luches. Debes escuchar». En ese momento, Carlos se lanzó hacia adelante, dispuesto a protegerlos. Pero una bala resonó en el aire, alcanzándolo en el pecho. Su expresión se congeló mientras caía de rodillas, los ojos desorbitados. Julián quedó paralizado, observando cómo la vida se apagaba en su amigo, y el caos se convertía en un torbellino de imágenes. La traición, las mentiras, los secretos. Todo lo que pensaba que conocía se desvanecía ante sus ojos. «No», gritó Julián, sintiendo una mezcla de ira y desesperación.
La trama se desvelaba ante él. La línea entre el bien y el mal se hacía cada vez más difusa. Y ahora, con Carlos caído y Emma tambaleándose, Julián sabía que la verdad que había estado buscando estaba mucho más cerca y a la vez más lejos de lo que había imaginado. La niña comenzó a temblar, sus ojos grandes reflejando el caos. «Está sucediendo», exclamó. «Él no está donde piensas». Eso hizo que Julián se detuviera. La confusión lo envolvía. ¿A quién se refería? Pero antes que pudiera preguntar, un disparo resonó, esta vez mucho más cerca. Julián sintió que el mundo se le caía a los pies, mientras todo su cuerpo se quedaba rígido. La imagen de su hijo brillaba en su mente como un dolor punzante. La niña tuvo que gritar de nuevo, pero ya no pudo. Todo se oscureció. Las sombras lo arrollaban y Julián, en medio de gripos y balas, tuvo que enfrentar la nueva realidad, preguntándose si realmente podía soportar una verdad tan devastadora. ¿Su hijo era parte del oscuro juego en el que se había adentrado? La niña seguía al lado de él, pero él necesitaba respuestas antes de que todo se desmoronara. La noche era solo el comienzo del verdadero horror. Justo cuando las sombras parecían tragarse todo, un grito desgarrador rompió el silencio. Era una voz que Julián reconoció al instante. «Papá». Se giró. Su corazón se detuvo. Ahí estaba Lucas, su hijo. Pero algo había cambiado. La mirada de Lucas no era la misma. Era fría, distante, como si hubiera cruzado a otro mundo. «Lucas», susurró Julián, sintiendo que el aire se le escapaba. «¿Eres tú?» El chico se acercó lentamente, con la lluvia resbalando por su rostro. Su expresión era un enigma, un rompecabezas que Julián no podía resolver. «He estado esperando este momento», dijo Lucas, su voz resonando como un eco en el caos. «La verdad que buscas está más allá de lo que crees». Julián sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sin poder apartar la mirada de esos ojos que una vez fueron un refugio. «Tu familia no solo ha estado ocultando secretos, papá. Ellos han estado protegiendo un poder que ni siquiera imaginas, y yo soy parte de eso». La revelación lo golpeó. «¿Qué poder? ¿De qué estaba hablando su hijo?». Pero antes que pudiera procesarlo, la niña interrumpió. «Tienes que elegir, Julián, o tu familia o la verdad. Pero no puedes tener las dos». El corazón de Julián se aceleró. En ese instante comprendió que todo lo que había conocido estaba a punto de desmoronarse. La lluvia caía más fuerte, como si el cielo mismo llorara. La mente le daba vueltas. ¿Qué más había que descubrir? Un grito de desesperación surgió de su garganta. «Lucas, por favor, no te dejes llevar. Recuerda quién eres». Pero Lucas sonrió, una sonrisa rodeada de sombras. ¿Recuperar lo que nunca se perdió? Los ojos de Lucas se encendieron con una luz extraña. «No, papá. Esto es solo el comienzo». Y mientras Julián absorbía esa verdad, un estruendo ensordecedor resuena en el aire. La explosión detrás de ellos lanzó escombros al cielo, y en ese instante Julián entendió que las líneas habían sido trazadas. Todo lo que creía saber se transformaba en cenizas. El caos estalló, y mientras el humo cubría el lugar, Julián comprendió que la batalla por la verdad apenas comenzaba. Tenía que decidir qué parte jugaría en esta nueva realidad. ¿Podría enfrentarse a su familia si su hijo se había convertido en algo completamente diferente? ¿Y si Lucas era la clave para desentrañar lo que realmente había sucedido? La noche se tornó oscura, y Julián sintió la presión del tiempo. Algo grande estaba por suceder, y él no estaba preparado. La lluvia caía fuerte, y el aire se sentía denso mientras Julián miraba a Lucas. El chico sonreía, pero no era el brillo familiar en sus ojos. Era algo más. «Ah, Lucas, ¿eres tú?», dijo Julio, su voz temblorosa. «Sí, papá. He estado aquí oculto». La voz de Lucas resonaba con una seguridad perturbadora. La atmósfera se hizo tensa.
Una ráfaga de recuerdo lo golpeó. El día del accidente. Julián sintió el estómago hacerse un nudo. ¿Cómo podía ser que su hijo estuviera aquí? Antes de que pudiera terminar su pensamiento, un grito desgarrador salió de la nada. Una sombra se precipitó hacia ellos, y el cielo pareció responder con un trueno ensordecedor. Julián giró la cabeza justo a tiempo para ver a Emma, con vida, de pie en la entrada de un callejón, empapada pero herida. Su rostro ya no tenía esa desesperación, era pura determinación. «So aquella. El alentador está totalmente perfecto». Y Julián sintió que todo se tambaleaba también. ¿Emma estaba viva? ¿Qué significaba eso? ¿Qué había pasado en esos momentos? ¿Por qué ahora? ¿O qué está ocurriendo?, dijo ella, respirando con dificultad. Lucas es parte de un plan, pero tienes que creerme. Él es el único que puede resolverlo. Las palabras azotaron como un rayo. Julián sintió el mundo girar, mientras su mente lidiaba con la tumultuosa verdad. «¿Plan? ¿De qué hablas?», dijo, el endurecimiento de su voz ocultando el temor. Pero en ese momento, Lucas dio un paso adelante, y con un gesto hizo que surgieran luces de la nada. Se iluminó el callejón, revelando caras familiares, amigos perdidos. Las sombras ya no eran solo las sombras de la ciudad, eran rostros que representaban traiciones, secretos y viejas amistades. Ellos han estado manipulando la realidad, papá, y yo soy la pieza que le falta al rompecabezas. Los ojos de Lucas ardían, llenos de una mezcla de dolor y poder. Pero no solo ellos. De repente, la atmósfera cambió. Lo que Julián pensaba que era su realidad comenzó a desmoronarse. Las caras de viejos amigos y conocidos eran ahora las de enemigos. ¿Fueron ellos quienes lo llevaron hasta aquí? No, dijo Julián, sintiendo cómo su corazón se rompía. No puede ser. Todo se ha tratado de un juego, por años. Los matices que nunca viste, las decisiones que tomaste, todo está armado, dijo Emma colocándose al lado de Lucas. Antes que Julián pudiera procesar la enormidad de lo que estaba escuchando, la tierra tembló bajo sus pies. Un estruendo sordo retumbó, y las sombras de los hombres enmascarados se arrojaron al callejón. La lluvia pareció detenerse al instante, mientras la gravedad del momento se cernía sobre ellos. Los amigos se convertían en sombras amenazantes. «El juego ha comenzado, papá», gritó Lucas, y la intensidad en su voz resonó como un eco mortecino. Los hombres comenzaban a moverse, como una serpiente dispuesta a atacar. La verdad que Julián pensó que conocía ahora era solo una fachada. Tenía que decidir y rápido. La noche se había vuelto una pesadilla, y ahora la vida de todos estaba en peligro. «¡Corran!», bramó Emma, apretando la mano de Lucas. Pero antes que pudieran moverse, un hombre se acercó, con una sonrisa siniestra. «Así que aquí están todos los juguetes rotos», dijo, y Julián sintió un golpe de terror. «El maestro está esperando, y nadie sale sin su autorización». Julián se apagó en un instante. Lo que había comenzado como una búsqueda por recuperar a su hijo se transformaba en algo que desbordaba todo sentido. ¿El maestro? ¿Quién estaba realmente detrás de esto? La tensión se cortaba con un cuchillo. La revelación de lo que había alrededor, su familia, sus amigos, transformaba las relaciones y preparaba el escenario para un conflicto que podría cobrar vidas. Lucas avanzó hacia la figura enmascarada, y Julián se sintió atrapado entre un mar de confusión y un océano de emociones. Una relación destrozada, enfrentándose a su historia, a sus mentiras. Todo había cambiado en un parpadeo, y las sombras acechaban. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Julián, sintiendo el terror asomarse en su pecho. «Voy a hacer lo que sea necesario», respondió Lucas, y con un brillo peligroso en sus ojos, sintió el impacto de su elección. El aire tenso se sentía pesado, mientras el tiempo se detenía. La verdad latente punzaba tan fuerte que parecía que el mundo entero giraba. Con un paso adelante, la incertidumbre creció,
y Julián supo que nada volvería a ser igual. ¿Qué haría él ahora? Sus pensamientos eran un caos, mientras su mundo se tambaleaba. La promesa de un futuro incierto se acercaba. La tormenta apenas comenzaba, y mientras Julián respiraba hondo, una pregunta retumbaba en su cabeza. ¿Podría todavía reconocer a su propio hijo? El caos se desató en un instante. Lucas avanzó decidido, sus ojos llamativos como faros en la oscuridad. Julián sintió que el miedo lo paralizaba al ver cómo su hijo se enfrentaba a aquellos hombres enmascarados. Pero una chispa de esperanza brilló en su interior. Lucas no estaba solo. Emma, aunque herida, se unió a su lado. «Tú eres la clave, Lucas», le dijo Emma, fuerte y clara. «Eres más que solo un peón en este juego». La mirada de Lucas se endureció. «No solo un peón, soy parte de la mesa», respondió, desafiando a las sombras a su alrededor. «Y voy a usar mi poder para terminar con esto». Julián sintió que su corazón se elevaba y se hundía al mismo tiempo. La angustia y el orgullo lo embargaron mientras observaba a su hijo convertirse en el guerrero que siempre había deseado ser. «¡Ahora!», gritó Emma, y con un movimiento decidido desató una serie de luces que cegaron a los hombres enmascarados. Fue una distracción, lo suficientemente intensa para que ellos se tambalearan y crearan conexiones nuevas entre los que antes eran aliados. En el estruendo de la confrontación, Julián se lanzó hacia el frente, cubriendo a su familia de la tormenta de balas. Fuego y confusión llenaban el aire. Su mente giraba, pensando en cómo llegar hasta Lucas. «¡Papá!», gritó Lucas, empujando a un grupo de enemigos de un solo golpe. En él había una fuerza que lo hacía crecer en valentía. Era su hijo. Cada movimiento de Julián se sintió como una danza. Recuerdos del pasado se unieron en su mente. Los atardeceres compartidos, las risas en la cocina. Esos momentos le dieron fuerza. Los hombres comenzaron a retroceder, siempre buscando una salida, a medida que el terreno se volvía más caótico. «No podemos dejar que escapen», dijo uno de ellos, mirando a sus compañeros descontrolados. Sin embargo, Julián encontró su voz en la tormenta. En un grito lleno de dolor y desafío, dijo: «No se lo permitiré». Una explosión resonó, y en el humo que se dispersaba, vio frente a sí las caras de aquellos que lo habían traicionado. Eran conocidos, amigos que se habían vuelto sombras en la penumbra. «Ustedes pensaron que mi familia siempre estaría en la cumbre», dijo él, el fuego en su interior resplandeciendo. «Pero se olvidaron de lo más importante. El amor siempre vencerá». Con nuevos bríos, Julián luchó junto a Lucas, quien había tomado su lugar como el armamento de esperanza. Los hombres enmascarados retrocedían, y un rayo de luz pareció atravesar la oscura noche. Finalmente, la confrontación llegó a su clímax. Lucas encaró al líder enemigo, un rostro que le resultaba familiar. «Soy más fuerte que tú», gritó, y con un movimiento lleno de rabia desató toda su fuerza, empujando al hombre hacia atrás con un poder indescriptible. Entonces todo se detuvo. Nadie habló. Se respiró en un silencio profundo. Julián miró a Emma, y ella le sonrió con lágrimas en los ojos. «Todo acabó, Julián. Hemos ganado». El eco de sus palabras resonó, y en ese momento Julián comprendió que, aunque la verdad era devastadora, al menos ahora estaban juntos. Habían salido de la oscuridad. La lluvia comenzó a cesar. Las luces de la ciudad se encendieron una a una, dando la sensación de que la vida iba a seguir de nuevo. Pero había un sabor a incertidumbre. Los secretos que habían quedado atrás todavía cargaban su peso. A medida que se turnaban para salir del laberinto, una nueva pregunta surgía. ¿Qué ocurriría después de esta noche tan oscura? La conexión entre ellos había cambiado para siempre. Ella con el espíritu indomable y él, ahora un hombre distinto. No todo lo resuelto estaba dicho todavía, y ante sus ojos estaba un nuevo día esperando. Pero, antes de que el futuro se dibujara completamente, tú necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las siguientes historias exclusivas.
Este es el momento para mostrar tu apoyo. Aprieta el botón de like y haz que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías sobre este impactante final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. La aventura continúa y tú no querrás quedarte atrás.